trae para nuestras vidas en esta noche. Le hemos dicho, habla porque tus siervos escuchamos, ¿verdad? Cuando alguien habla, la otra persona, ¿qué tiene que hacer? Escuchar, estar atento, oír, ¿verdad? Poner atención. Entonces, mis amados hermanos, vamos a abrir nuestras espadas. Gloria sea el nombre del Señor. No te asustes si hay algún amigo aquí, ¿verdad? Porque lo que va a sacar el hermanito que está al lado mío. Esa arma, gloria sea el nombre del Señor. Esta es la mejor arma que puede tener el Señor. Amén. Tú no necesitas para sentirte seguro y resguardado un fusil, tú no necesitas tener, ¿verdad?, una navaja, no. Tú necesitas tener la palabra de Dios en tu mano y en tu corazón será protegido. Si vas a alabar a Dios, alábalo como Dios es. Necesitas que la alaben, pero bien. Vamos a abrir en Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 4 al versículo 8. Vamos a estar leyendo. Primera de Pedro 2, del 4 al 8. Amén. Y cuando la madre iglesia lo ha encontrado, me confirma con un fuerte amén. Amén. Este amén de soldado. Amén. Soldado fuerte, no diminuye. Gloria sea el nombre del Señor. La palabra de Dios la leemos en comunión del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues lo creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores echaron ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Puedes tomar asiento, amada iglesia del Señor, con una alabanza en tu boca. Sí, aquí no te prohibimos que tú alabes y le digas la gloria del Señor. Perdón que tú no estás callada, ¿verdad? Pero aquí tienes toda libertad. Pero la persona no sabe lo que es tener libertad. Tienes toda libertad para que bendiga la gloria de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Esta es la iglesia del Señor, así con gozo vamos a recibir la palabra de Dios. Amén. Puede ser dura, puede ser suave, pero es la palabra del Señor. Amén. Y cuando la recibimos con gozo salimos adelante. El tema del cual vamos a estar estudiando en esta tarde es: ¿qué tipo de piedra eres? ¿Qué tipo de piedra eres? Y vamos a ver qué tipo de piedra. La número 1 es la piedra viva. La número 2 es la piedra muerta. Y la número 3 es la piedra de tropiezo. Mira, la iglesia del Señor, usted va a identificar su vida en cuál de los tres grupos usted se encuentra. Ojalá que todos nos encontremos en la primera, en la piedra viva. Ojalá todos nos encontremos en la primera, en la piedra viva. Gloria sea el nombre del Señor. Pero como la palabra de Dios es un espejo para nosotros. Amén. ¿Cuántos saben para qué sirve un espejo? Para vernos. Para vernos, ¿verdad? ¿Y qué vamos a ver otra vez en el espejo? Cómo estamos vestidos, qué hay en nuestro rostro, ¿verdad? Si acaso ya aparecieron las patas de gallo, gloria sea el nombre del Señor. Todos lo podemos ver a través de un espejo. Pues la palabra del Señor, que es su palabra, ¿verdad?, es espejo para nuestras vidas. Si hay errores en nuestra vida espiritual, su palabra nos va a reflejar en esta noche. Mira, si hay, ¿verdad?, un perfecto, la palabra de Dios nos va a reflejar como un espejo. Si de pronto
desechando. Te estás convirtiendo en uno más de lo que desecha la presencia de Dios. Lo que desecha, ¿verdad? La existencia de Dios. Miren, mis amados hermanos y mis amados amigos. Otra de las características de una piedra que además es dura es compacta. Diga compacta. ¿Y qué significa la palabra compacta o a qué se refiere? A algo macizo, a algo resistente, algo firme, algo consistente. Miren, mis amados hermanos. Entonces, ¿verdad? Jesucristo, como piedra viva y en esta parte compacta, fue llevado ¿a dónde? Fue llevado a la cruz. ¿No quiero pronunciarlo? ¿A dónde fue llevado Jesús? A la cruz. Fue llevado a la cruz. ¿Y por qué si no se lo merecía? Diga por mí, no diga por nosotros, diga por mí. Personalícese, diga por mí. A unos amigos, Jesucristo fue a la cruz por ti también. Él no dijo solamente voy a ir por la pastora Shirley o por los líderes de la iglesia. Él dijo voy a ir por toda la humanidad. Y como piedra compacta, caminó. Dice su palabra que fue como oveja llevada a matadero. Mire, ¿qué más pasó, amada iglesia del Señor? Fue herido. Además de que fue herido, fue clavado. Y además de que fue clavado, fue muerto. Físicamente, ¿verdad? Murió. Pero mis amados hermanos y mis amados amigos, la consistencia que él tenía, la compactación que él tenía con Dios, todo lo que hicieron no lo llevó a él a maldecir. Todas las cosas que hicieron no lo llevó a él a renegar. Todas las cosas que a él le hicieron, y estando compactado con Dios, ¿qué le llevó entonces a hacer? A pesar de todo lo que le hicieron, diga a perdonar. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 35, quien me lo encuentra me da lectura fuertemente. Lucas 23, 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Lucas 23, 35. Está mal así. Amén. Donde dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ah? 34, a ver, el versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. ¿Qué decía Jesús al Padre? Perdónalos. Perdónalos, Porque no saben lo que hacen. ¿Qué estaba repartiendo entonces Jesús allí? Estaba dando perdón. Mire, entonces vamos entendiendo por la palabra del Señor que usted y yo como
piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, mis amados hermanos, vemos, ¿verdad?, que como piedra viva, su utilidad es dar vida a todo el que en él cree. Mis amados hermanos, como piedra angular, ¿qué pasa? Seamos nosotros edificados en él. Mire, la principal piedra angular, ¿quién es? Jesucristo. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos edificados en él. ¿Cuánto podemos decir la gloria de Dios? Esta piedra angular significa que Él es la base, significa que Él es el fundamento. Entonces, usted y yo, como piedra viva, vamos a pasar y vamos a vivir lo mismo que Él pasó. Él fue traicionado, amén o no amén. Entonces usted y yo también vamos a ser traicionados. Vamos a ser traicionados ¿por quién? Por nuestros enemigos, de ninguna manera. Vamos a ser traicionados por los que viven con nosotros. Vamos a ser traicionados por los que se relacionan con nosotros. Vamos a ser traicionados por nuestras amistades. ¿Y usted qué va a hacer? Va a orar al Señor y le va a pedir que se lo lleve al infierno. Usted va a orar al Señor y va a decirle que lo fulmine. No, usted tiene que decir: yo soy piedra viva porque estoy en el fundamento que es Cristo, y como ejemplo de Él tengo que perdonar. Lucas 23, 34. ¿Qué más pasó en la iglesia del Señor? Diga desprecio. ¿A cuánto le gusta ser despreciado? Que le echen de menos. Aleluya. ¿Verdad que no? No quieren andar contigo, te vas de llanto. Aleluya. No te ponen en el programa y ya te quieres apartar. Mira, no importa que sufras desprecio, pero mientras nuestro Padre Celestial no te desprecia, amada iglesia del Señor, tú sigues avanzando, tú sigues perseverando. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué más sufrió Jesucristo? Diga calumnias. ¿Cuánto hemos sido calumniados? Aleluya. Mira, dicen falso en contra de nosotros, nos levantan calumnias. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Buscamos a quién denunciar. Mire, pastor, eso están diciendo de mí. Y también están diciendo de usted, pastor. Mire, ¿sabe qué es calumnia? ¿Sabe que son falsos? Y así sean cosas verdaderas, nadie quiere hablar de nadie, amén o no amén. Mira, de Jesucristo la pasó. Entonces, cada que tú te quieras defender, quieras actuar en ti mismo, recuerda que tú estás fundamentado ¿en quién? En Jesucristo. En la piedra angular. ¿Cuánto podemos bendecir la gloria de Dios? Como piedra viva tenemos ¿qué cosa? Que perdonar. ¿Qué más tenemos que hacer como piedra viva? Dar vida a los que están muertos en sus delitos y en sus pecados. ¿Y cómo vamos a dar vida, amada iglesia del Señor? ¿Cómo vamos a dar vida? Yendo a predicar la palabra, demostrando el amor de Dios, demostrando el perdón de Dios. Mire, esto es fácil de notarse. Dice la ciencia que cuando alguien es muy corajiento es porque tiene un problema de salud. Y uno de los principales problemas es que tiene problemas con el hígado. Entonces, por eso tú lo ves a la persona que una bella cosita y se irrita. Amén o no amén. Entonces, esa persona, si no se trata, ¿qué va a pasar con esa persona? Va a tener cáncer en el hígado, va a tener cirrosis. ¿Sí o no? Cuando tiene algún tipo de enfermedad, es notorio porque su carácter cambia. Lo mismo sucede cuando alguien se levanta en contra tuyo, cuando alguien te levanta calumnia. Esa
rogarle el perdón de Dios para que esa persona pueda tomar vida a su propia vida. ¿Cuándo le decimos la gloria de Dios? Pero aquí pasa algo. Una piedra toma vida cuando está en Cristo. ¿Sí? Esta amada iglesia del Señor, si tú no estás en Cristo, no vas a tener vida. ¿Cuántos el día de hoy sentimos la presencia de Dios? Amén. Ah, sí, sentiste la presencia de Dios y tenía los ojos bien abiertos. Aleluya. Dice que sentía la presencia de Dios y tu mente estaba divagando en otra cosa. Amada iglesia del Señor, tú aquel que sintió la presencia del Señor, sintió que en su cuerpo se derramó su presencia. Amén. Sintió al Espíritu Santo, unos lloraban, otros danzaban, ¿verdad? Otros se entregaron para el Señor en completo. Aquellos son piedra viva. Pero también me puedo dar cuenta de algo, que donde hay piedra viva, las que son piedras, ¿verdad?, muertas, toman vida. Mira, algo debió de haber sucedido. Gloria a Dios. Donde alguien estaba, ¿verdad?, derramado en la presencia del Señor como en una piedra viva, lo que lo tocaba o donde él tocaba, ¿qué pasaba? Tenía que avivarse, tenía que sucederle algo. Cuando bendecimos la gloria del Señor. Gloria al nombre de Dios. Entonces, mis amigos, ¿verdad?, que te encuentras aquí, necesitas venir a Cristo para que tu vida tome vida en Dios. Porque tú puedes respirar, tú puedes decir que tengo vida, pastora. Mire, vea que yo respiro, la estoy viendo. Pero internamente estás muerto, porque no tiene a Cristo. Recordemos que Jesucristo murió, pero Él resucitó. Y por la vida que Él tiene, ahora también tenemos vida cada uno de nosotros. Glorificamos al Señor. Gloria a Jesús. ¿Qué dice el versículo 5 de 1 de Pedro capítulo 2? Versículo 5 dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Sed edificado como qué? Casa espiritual. Como casa espiritual. Entonces, como usted y yo somos edificados, ¿verdad?, como casa espiritual, somos esa piedra viva. ¿Qué tenemos que hacer entonces? En esta casa espiritual no tiene que estar inclinada ni seducida por el mundo, ni practicar cosas inmundas. Mira, es por eso que usted como piedra viva, el mundo no lo puede atraer. Así que usted mañana no puede faltar a los cultos, a la vigilia, ¿verdad? Dice, pastora, es que mañana bajan los reyes. Mire, es que mañana queman los monigotes grandotes, los gigantes, y tengo que irme a verlos. Una piedra viva no tiene que estar a los muertos. Amén. A no ser que estaba a predicar la palabra, como lo vas a coger mañana justamente para esta actividad, decir esto voy a ir a predicar. ¿Cuándo bendecimos la gloria de Dios? ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque esta casa, mire, cada uno de nosotros somos la casa de ¿quién? Del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16. Vean, Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mire, ¿no sabéis que somos templo de Dios? Qué importante, mis amados hermanos, no importando la edad que tengan, que usted y yo seamos el templo de Dios. Solamente ponte a analizar un momento, que sin merecerlo, usted y yo, Dios comparta su presencia con usted y conmigo. Mire, Dios comparta su presencia, su
colegio o en la escuela, te van a dar tu diploma de culminación, te van a dar esa honra, ¿verdad? Y está bien merecida porque estudiaste y no copiaste durante el año. Mira, entonces vas y te recibes ese honor. Pero luego de esa celebración que va a haber, diga el brindis. Mira, y entonces es un líquido blanco, yo no sabía qué era, perdóname, pero lo que te van a dar es champán. Sí, es lo que te van a dar el champán para el brindis. ¿Y tú qué vas a decir? Un poquito más. Y un poquito no hace daño. Pero la palabra del Señor dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Cuántos han sido panaderos? Mire, o por lo menos una pequeña referencia. Hay que ponerle de levadura la cantidad, la sustancia específica, exacta. Porque si no ese pan se hincha tanto, no sé cuánto les ha pasado, ¿verdad? Eso que les gusta comer pan. Ves unos panes grandotes que cuando lo empiezas a partir fue puro aire. Fue esponjoso nomás, y no poca masa y más aire. Entonces, así mismo es cuando somos seducidos por el mundo y llevados por el mundo. Creemos que un poquito nomás podemos probar. Lo que no sabemos es que hoy el Señor te enseña que te contaminas todo tu cuerpo. Y si tu cuerpo es morada de Dios, entonces yo creo que todos vamos a querer cuidar de que Dios no se vaya de nuestras vidas. Lo que jugamos al Señor. Miren, mis hermanos, tenemos que cuidarnos. Porque tu cuerpo es morada del Señor. Tú eres piedra viva. Como piedra viva, tú no le puedes reducir las medidas a tu ropa. Pastora, y eso por el que pasó y otra vez vamos a continuar con la ropa. Es que sigues luchando. Sigues luchando. Entonces el Señor seguirá hablándote hasta que tú te decidas y te rindas a Él, a vivir para Él como Él requiere en su palabra. Entonces, tú le reduces a pedidas medidas. ¿Por qué, pastora? Entendamos que ya viene la calor. Y es que con la calor yo me ahogo. Yo cómo voy a subir hasta acá. No digo que te subas hasta acá, pero sí subes un poquito el cuello. ¿Qué va a pasar? Dios te va a refrescar con su Espíritu Santo. Pero si vas a venir de campanante, me vas a ver obligada a sacar esa franela y a ponértela allí. Mira, ¿por qué? Porque yo tengo que ayudarte a que el Espíritu Santo no se vaya de tu vida. ¿Por qué? Porque eres una casa espiritual. ¿Sí? Eres una casa. Eres una casa espiritual. Y en ti, tú, además de ser una casa espiritual, eres una piedra viva. ¿Estamos donde? Siendo edificado sobre Cristo, que es el fundamento. Siendo edificado en Jesucristo, que es la base. ¿Qué más, mis amados hermanos? Como casa espiritual, usted y yo debemos de orar. Amén. Toda casa se limpia, amén o no amén. Entonces usted tiene que orar, porque a través de la oración Dios te va a ir mostrando, te va a ir diciendo las áreas que están mal en tu vida. De pronto, sin darte cuenta, entró una basurita a tu vida espiritual. Y a través de la oración te vas a ir limpiando. Lógicamente los que saben limpiar su casa. Los que no, ¿verdad? Se levantan y así pasan todo el día. Aleluya. Y viene el siguiente día y el polvo ya es la que le llega hasta la coronilla de la cabeza. Pero aquí el Señor está limpiándote con su palabra. Entonces, como casa espiritual, ¿qué más tienes que hacer? Leer la palabra. Solo uno. Los demás, Gloria a Dios. como casa espiritual, ¿qué tienes que hacer? Leer la palabra. Dice la palabra del Señor, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Por la palabra de Dios, ya nosotros estamos limpios. ¿Qué está haciendo usted en estos momentos?
trayendo todavía algo del año anterior sobre tu vida. Y decía, nadie me ve, nadie sabe de mí. Pero el Espíritu Santo, que sí lo conoce y sí lo sabe, con su palabra te sigue limpiando. ¿Sabe por qué? Porque tú eres casa espiritual. Bendecimos al Señor. Como casa espirituales que somos, debemos de servirnos los unos a los otros. Mira, en una casa usted tiene todo lo necesario. Amén o no amén. Sí, usted tiene todo lo necesario. ¿A cuánto les ha pasado que va la comadre, va la vecina, verdad? Que dice, vecina, regálame sal? ¿Por qué te piden sal? Porque saben que usted lo tiene. Van y te piden azúcar, van y te piden aceite, porque saben que usted lo tiene. Entonces, mis amados hermanos, ¿verdad? Nosotros como casas espirituales tenemos que servirnos unos a otros. Es que usted como casa espiritual tiene el amor de Dios. Amén o no amén. Usted tiene que reposar en su vida el amor de Dios. Entonces, si usted ve al necesitado que está falta de amor, tú no lo vas a criticar y hundirlo más en el resentimiento que tiene. ¿Qué tienes que hacer? Brindarle ese amor. ¿Y cómo le vas a brindar ese amor? Dándole un abrazo. Ahora vamos a hacer una pequeña práctica. Coge a tu hermano que está al lado, tu hermana que está al lado, y dale un abrazo. ¿Qué no te abrazo? Tú no sabes eso. Un abrazo. Ya se dieron todos un abrazo. Usted me dio el amarillo, le dio el abrazo al que está al lado. Usted no sabe si ese amigo vino vacío. Usted no sabe si ese amigo vino lleno de problemas. Y no somos los amigos, a veces nosotros los hermanos, ¿cierto? Venimos con necesidad, con ganas de recibir un abrazo de Dios. Y con temor a Dios, pues dar ese abrazo. ¿Cuánto amor a Dios? ¿Cuánto podemos repetir ese abrazo para todos los hermanos? ¿Cuánto podemos repetir ese abrazo? Pastora, es fácil porque esta es la pechuga que yo quiero. Esa demostración de ese amor sincero, ese amor puro, es que tu hermano tiene que encontrar a ti como casa espiritual todo lo que él necesita. ¿Cuándo glorificamos al Señor? ¿Qué más sigue diciendo la palabra del Señor? 1 Pedro 2, 5. Y sacerdocio santo. ¿Qué somos? Sacerdocio santo. Entonces, hay que servir como sacerdote santo, hay que servir a Dios en la congregación con santidad y rectitud. ¿Cómo hay que servir al Señor? Con santidad y rectitud. ¿Cuántos somos sacerdotes santos para el Señor? Amén. Es que yo no soy pastora, y como yo no soy pastora, yo no soy pastor, yo no soy sacerdote. Sí, tú eres un sacerdote del Señor. Dice la palabra del Señor que Él nos ha hecho, ¿qué cosa? Versículo 9. Mas nosotros soy linaje escogido, real sacerdocio. O sea, real. ¿Dónde encontramos esto? ¿Dónde se utiliza la realeza? En Francia, en España, por allá, ¿verdad? De los reyes. Mira, tú no se te da en Francia ni en España. Aquí en Ecuador, Dios te ha escogido como real sacerdocio de su reino. Tan importante eres que eres pueblo escogido por Dios. Así que, mi amigo, para que tú también seas un real sacerdote y seas un pueblo escogido de Dios, hoy necesitas venir a los pies de Cristo. Formar parte del gremio de Él. Formar parte de la familia de Él. Entonces, tenemos que servir en la congregación ¿cómo? En santidad y en rectitud, para que todos nuestros sacrificios espirituales sean aceptos delante de la presencia de ¿quién? De Dios. Delante de la presencia de Dios, para que todo lo que hagamos para Dios suba en olor grato, para que todo lo que hagamos para Dios sea aceptable delante de Él. Miren, mis amados hermanos,
Jesús en Pedro que su mayor compromiso lo tenía con Dios. Mire, y que no y tenía ese mayor compromiso con Dios y con todo lo que le pertenecía a él. Jesús lo coge a Pedro, ¿verdad? Y le dice, después de que Pedro, ¿verdad?, pudo identificar quién era Jesús, le dice, tú eres Jesucristo, tú eres el Hijo del Dios vivo. Entonces Jesús le dice, mira, bienaventurado es Pedro, no te la reveló, ¿quién? Sangre ni carne. O sea que tuvo la revelación de Dios. ¿Y cuál fue la revelación de Dios que pudo identificar que Jesucristo es el Salvador? Esta amada iglesia del Señor, Dios te ha escogido a usted y a mí para que seamos esos edificadores. ¿Por qué? Porque está viendo que nosotros ya no estamos amando al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ve que usted y yo estamos amando a Dios y las cosas que le pertenecen a Dios. ¿Cuánto podemos decir la gloria de Dios? ¿Y qué dice en Juan 21:15? Vamos a Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Y si usted sigue leyendo la palabra del Señor, Jesús le seguía preguntando a Pedro si lo amaba, y Pedro le dijo, sí Señor, tú sabes que te amo, entonces apacienta mis ovejas. Mira, la iglesia del Señor es que el amor a Dios nos hace apartarnos del mundo. El amor a Dios nos hace apartarnos, ¿verdad?, de todo lo que este mundo presenta. Y es ahí cuando Dios nos confía lo de Él. Es que sin amor a Dios no se puede apacentar la ley de Dios. Porque entonces lo que va a haber es golpe, lo que va a haber es maltrato. Y aún dice la palabra del Señor que el pecado se lo corrige ¿con qué? Con paciencia y con amor, con misericordia. Mira. Entonces, mis amados hermanos, usted y yo vamos a sentirnos de hoy en adelante alguien útil para Dios, alguien importante para Dios. Pero ¿sabes por qué? No porque yo te lo esté diciendo, sino porque Jesucristo te escogió. Mira. Tan importante es que Dios escogió a los evangelistas. ¿Por qué Dios escogió a los evangelistas? Porque te vio en la capacidad de ir y predicar el evangelio. ¿Por qué Dios escogió a Pedro y le dijo, sobre ti voy a edificar mi iglesia? Una iglesia que tiene miembros, diga miembros, tiene personas asistentes. Esto no fuera iglesia, estas cuatro paredes, si usted no viniera a la casa de Dios. Mira, ¿verdad? Entonces hay asistentes. ¿Y quién vio en Pedro que lo amaba demasiado a Dios? Yo pregunto a los que estamos aquí, ¿cuánto amamos demasiado a Dios? Tan demasiado tiene que ser tu amor por Dios que tú tienes que alejarte del mundo. Tú no puedes decir que ama a Dios y está siendo seducido por el pecado, por el mundo, no. Es que el que ama a Dios no se deja seducir. ¿Usted sabía eso? ¿Por qué José huyó de la tentación? Porque amaba a Dios, pues. El amor a Dios le hizo huir de la tentación. ¿Por qué puede haber dicho tú solo y yo solo? Consumido el hecho, pero de ninguna manera. Él dijo, es que Dios tiene que saber, tiene que entenderme porque estoy en esta carne. ¿Cuánto hemos dicho eso? Es que la carne es débil. Pero la otra parte dice, ¿verdad? Lo que continúa del versículo, pero el espíritu siempre está dispuesto. Es que si la carne es débil y te deja llevar por la carne débil, es porque tú estás en la carne todavía y no amas a Dios. Para decir que tú amas a Dios, tienes que huir de la tentación. ¿Cuánto bendecimos la gloria del Señor?
mis amados hermanos, porque Dios, al verme escogido, no el pastor como mi persona, como los pastores de esta congregación, es un privilegio. Porque vio en mi corazón que yo lo amo a Él. Y créanme, amados hermanos, que Él no se equivocó en escogerme. Sí, Él no se equivocó en escogerme, porque ¿qué me puede tentar el mundo? La verdad. Por eso yo doy gracias al Señor, que desde muy pequeña fui instruida en los negocios de mi padre. Fui instruida en los caminos del Señor. Y hago hincapié a que hay niñitos de 7 años para arriba. Aún esos niñitos pequeños. Ustedes, mis hermanos, tráiganos a la iglesia. No, tráiganos, vengan con ellos. Instruyanos en el Señor. Sí, porque una cosa es traerlos y que ellos hagan lo que quieran. Háganlo dormir temprano en su casa para que la iglesia no se ponga a pedir revelación. Ya Dios se la va a dar a través de la palabra en esos momentos. ¿Cuánto podemos bendecir la gloria del Señor? Una pidiendo que continua, usted está dando la pastora. Es el momento de que tú vengas a recibir de Dios. No solamente los niños, los buenos también, ¿verdad? Para que se despierte. Miren, mis amados hermanos. Entonces, y usted jovencito que está siendo instruido en la palabra del Señor, no busque experimentar o explorar lo del mundo, porque el mundo nada bueno presenta. Una vez les dije y se lo vuelvo a repetir: el diablo paga mal a quien bien le sirve. Mira, el hombre, ¿verdad?, del mundo le da las fuerzas, le da la energía, le da el tiempo. ¿Y cómo le paga a él? Con muerte. Y muerte eterna. Pero si tú le sirves a Cristo de la gloria, Él te la paga con vida y vida en la abundancia. Que vive con la gloria del Señor. Entonces Dios te pondrá a ti como esa piedra viva, como un evangelista, porque sabe que tú puedes ganar almas. Ese instrumento en el cual el Espíritu Santo ha sido depositado para que tú conquistes alma. Él te confió como evangelista no para que tengas un título simplemente, sino para que te pares en los buses y prediques la palabra de Dios. ¿Cuántos lo han hecho? ¿Cuántos empezaron este año haciéndolo? Aleluya. ¿O se fueron de promesa nomás? Pues en esta noche el Señor te dice: pacta conmigo. Sí, pacta conmigo. Y aunque te dé miedo y aunque las piernas te tiemblen, párate. Una vez que tú te paras en el bus, déjame decirte algo. De ahí en adelante te seguirás de largo. Todo es la primera vez. ¿A cuántos nos ha tocado una primera vez? Amén. La primera vez que vinimos a predicar, ¿verdad? Sentíamos que todos aplaudían. No, eran nuestras piernitas, cada rodilla con rodillas aplaudiendo. Mira, y sentíamos que todos estaban aplaudiendo. No, eran nosotros mismos. Es que siempre hay una primera vez. Y predicamos 5 minutos, creíamos que habíamos predicado 5 horas, ¿no? Mira, mis amados hermanos, siempre hay una primera vez. Pero Dios quiere que tú te levantes como ese evangelista poderoso. No necesitas ser ungido, porque el ministerio de reconciliación Dios nos entregó a todos. El que tiene un día nacido en Dios, como el que ya tiene más años nacido en Dios. ¿Cuántos vamos a decir la gloria? Tienes un trabajo personal, ¿verdad? Tienes empleadas, tienes personas que colaboran contigo. Ahí dale la palabra. Tienes tus hijos, no te canses de darle la palabra. Estás predicando. ¿Cuántos maestros hay aquí? Dios te dio la capacidad, ¿verdad?, de que puedes enseñar a otros su palabra. Es que eso Dios dio en Pedro. Y le dijo: sobre ti voy a edificar mi iglesia. Sobre usted estaba edificando los pequeños ministros del Señor, que mañana van a ser grandes en Dios. ¿Sí? Y yo me gozo más en la iglesia del Señor con mis alumnos. Cuando vienen a la escuela dominical son pequeños ellos. Porque vienen a aprender. Pero usted los ve predicar aquí, trazan muy bonito la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque vienen domingo a domingo a ser instruidos por la palabra del Señor. Pero usted no solamente venga domingo, venga todos los días
pueblo de Dios, que después de haber sido piedra viva, ahora sean piedras muertas. Porque están en la iglesia, pero no están asimilando, ni entendiendo, ni quieren practicar la palabra de Dios. Aleluya. Y lo que tú te sientes, es como más o menos los chicos que van al colegio o que van a la escuela, a la universidad. Se sientan a escuchar al profesor, pero no le entienden nada. Y el profesor lo que les enseña las ecuaciones, y le enseña el álgebra, y la potencia y el cubo, a sacar radical. Y ellos dicen, ay, qué teoría que están haciendo. El cerebro se le convirtió en un tallarín. Entonces el chico es candidato para quedarse el año. Pero ¿qué pasa si la mamá dice, si yo lo mando todos los días al colegio? Si él va y me trae los cuadernos llenos de qué será de cartas, pero no de tarea. Entonces es un candidato a perder el año. Así hay muchos. Vienen a la iglesia, se sientan en la iglesia, parece que estuvieran asimilando la palabra, pero no. El resultado es negativo. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Se convierte en una piedra muerta, pero que hoy Jesucristo necesita resucitarla. Que hoy Jesucristo necesita invadirle vida. ¿Cuándo nos notamos que una piedra está muerta? Cuando no hace nada. Gloria a Dios. Todo aquel que no está haciendo nada para Dios es una piedra muerta. Gloria a Dios. Les pregunto, ¿cuántos no están haciendo nada para Dios? Aleluya. No evangelista, no entregas tratado, no dice Cristo viene, no trae un invitado. A ver, ¿quién trae un invitado hoy? A ver, levánteme, ¿cuál es el invitado?
siendo o sirviendo de piedra de tropiezo. Están en la iglesia, pero están impidiendo que la palabra de Dios corra. Están impidiendo que la palabra de Dios fluya. ¿Cuántos han ido alguna vez a un río? Porque en los ríos es donde se ven las piedras, ¿cierto? ¿Sí hemos ido a un río? Si no, les voy a dar un viajecito para llevarme a un río. La idea es que vengan a conocer las piedras de los ríos. Miren, cuando hay unas piedras grandes y los ríos por lo regular no son muy anchos, ¿verdad? Son un poco más angostos, las playas son más anchas, que tienen más dimensión. Entonces, cuando vemos una piedra en medio de un río, ¿el agua tiene facilidad para correr? No. ¿Verdad que no? Y muchos vamos y nos montamos ahí en esa piedra y nos tomamos un foto y figureteamos. Bueno, mire, entonces ¿para qué sirve esa piedra? Para que figuretemos. Pero tú y yo no venimos a hacer figuretes. Tú y yo venimos a ser pulidos por la presencia del Señor y por su palabra. Bendita sea la gloria del Señor. Pero esta piedra impide a que el agua corra. ¿Qué hay que hacer con esa piedra? Hacerla a un lado. Hay que sacarla del camino para que corra o fluya el agua. Sucede lo mismo en la casa del Señor. Hay muchos, ¿verdad? Presencia de la palabra de Dios, que se encuentran en la iglesia, pero están sirviendo de piedra de tropiezo, están sirviendo de obstáculo para que la palabra de Dios corra. Por ejemplo, lo que está predicando la pastora no va conmigo. Está sirviendo de piedra de tropiezo. Mira, ¿cuántos dicen, verdad? ¿Por qué la pastora se mete con las rocas? No, allá ella que se vea toda ancha. Yo me quiero ver como una sirena. Y no lo dice sola. Lo comenta con 2 o 3 comadres piedra muerta. ¿Y qué dice la demás? Es verdad, no, es verdad, tiene toda la razón. A mí quien me manda es mis padres, porque ellos son los que me dan la plata. A mí no me dan la plata los pastores. Ellos están mal. Mira la iglesia, no estoy mal yo. Entonces, si tú dices que yo estoy mal, estás diciendo que está mal la palabra de Dios. Porque lo que te estoy enseñando está en la palabra de Dios. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Qué hay que hacer con esa piedra? Sacarla. Bueno, en mi caso yo te voy a llamar. Ven acá. Tú dices esto. No te andan diciendo no. Tú dices esto. Tengo que hablarte con propiedad. Sí, yo estoy diciendo eso, pastora, porque tienes. Ay, no, me parece que yo dije, no me recuerdo. Ahí te lo voy a hacer de acuerdo. Ven para acá, tengo el testigo. Mira, la iglesia. Estamos sirviendo de tropiezo para que el agua corra. Es que tú no sabes que el que recién llega quiere vivir para Dios. Quiere vivir, ¿verdad? Agradando a Dios. Pero cuando te ve a ti que tienes años en la iglesia, pero por gusto, sacándole el brillo a la silla, sacándole el polvo, como que los hermanos no limpiaran bien la casa del Señor. Mira, está sirviendo qué cosa? De obstáculo para que el agua corra, para que la palabra de Dios fluya y la palabra de Dios limpie la vida y los corazones. Bendecido. Dice que sirve para interrumpir el propósito de Dios. ¿Para qué sirve la piedra de tropiezo? Para interrumpir el propósito. Para interrumpir el propósito de Dios. Mateo 16. Estamos en una enseñanza, ¿ven? Entonces sigamos. Mateo 16. 22 y 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aparentemente, Pedro quería que Jesús sea salvo o no le tocase ir hasta la muerte. Es que ten misericordia de ti.
hijo para que hoy usted se esté sentadito aquí recibiendo la palabra de Dios. ¿Cuál fue el propósito de Dios? Enviar a su hijo para que usted sea salvo por él. Mira, pero Satanás, el diablo, se le mete a Pedro y quiso interrumpir. Pero Jesús, como piedra viva, se pudo dar cuenta quién era el que le estaba hablando. Así que cuando venga una piedra muerta, una piedra que se le ha metido el Satanás, y te diga, no vayas a la vigilia mañana. Entonces tú qué le vas a decir? Apártate de mí. Apártate de mí, Satanás. Porque me eres tropiezo. Yo voy a la vigilia a ganar la bendición de Dios. Vamos a decir la gloria de Dios. Cuando me digan, no vayas a la escuela dominical porque eso es para los niños. Y tú que eres viejo. En el conocimiento de la palabra de Dios, a eso me refiero. ¿Tú qué tienes que decirle? Apártate de mí, Satanás. Porque yo voy a ser instruido por Dios a través de su palabra para adquirir conocimiento y no ser confundido. Su pueblo, dice la palabra del Señor, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y si sabes que te pierdes, el pueblo se pierde por falta de conocimiento, ¿por qué no te vienen a instruirlo todos los domingos en la mañana? Es que eso es para los niños. Que Jesucristo venga solo por los niños y por mí también. ¿Sí? No es que tú vienes a ser alimentado de la palabra de Dios. O aquí hay algún alumno que diga la pastora se pasó los 365 días hablando de ella. No es que mi vida no te va a edificar. Lo que te va a edificar es la palabra de Dios y que yo te hable de Dios. Bendecimos al Señor. ¿Qué más sirve la piedra de tropiezo? Son mal testimonio. ¿Cuántos están dando un mal testimonio? Si tú sigues desobedeciendo y altercando con lo que Dios te ha dicho que no hagas, estás sirviendo de piedra de tropiezo. ¿Cuántos están fornicando? No, yo lo estoy haciendo escondidito en 4 paredes. ¿Cuántos están adulterando? Mira, que está haciendo de piedra de tropiezo. ¿Cuántos están jugando al evangelio? En el día son cretinos y en la noche son cristianos. Estás jugando al evangelio. ¿Quién te vio? Yo no te vi. Pero el ojo de Jehová ya te vio. Y como el ojo de Jehová te vio, hoy te quiere sacar de piedra muerta a piedra viva. ¿Cuánto bendecimos la gloria de Dios? Los jovencitos andan enamorados. Aprovechan el momento de ir a recoger niños para ir con la novia, para ir con el novio. Mal testimonio. Aprovechan el momento de la evangelización para no hablar de Dios, no hablar de sus sentimientos. Mal testimonio. ¿Cuántos esposos no están, verdad, bendiciendo a sus esposas? Le dan $3, uno para el almuerzo, uno para la merienda y uno para el desayuno. Diga, mal testimonio. No puede abrir la boca. Los hago poner de pie y les hago poner la cámara. Diga, mal testimonio. Eso es mal testimonio. Porque está dando testimonio de un Dios vestido. Cuando mi Dios te da la fuerza, te da la salud y te da el trabajo para que suplas a los tuyos. Porque si tú no sabes suplir, eres peor que un incrédulo. Dice o no dice la palabra de Dios. Estoy diciendo la palabra.
Entonces, eso sirve de piedra de tropiezo. ¿Cuántos deudores hay aquí? ¿Ah? Van a la tienda, ¿verdad, de Olguita? Y le debe allí $50 de comida. Va donde la señora Flor y debe 50 más. Va donde la hermana Ángel Herrera y debe 50 más. Miren que la mayoría de los tenderos ya me conocen. Mira, Negro Gallego, que no conozco más. Pero miren, deben, ¿verdad?, en los 4 puntos cardinales y en los puntos colaterales también. Ya no tienen ni por dónde venir. Te quieres venir en un bote por el Salado para llegar a la iglesia porque no tienen por dónde caminar. Diga, mal testimonio. Eso es mal testimonio. El cristiano no tiene que ser deudor. Mira, si Cristo viene y estás debiendo, no te puedes ir porque tienes que cancelar aquí en la tierra lo que debes. Así que cuidémonos, en lo más mínimo, cuidémonos. Ay, pastora, todos debemos. ¿Qué me va a decir que usted no debe? Para lo debe, yo no debo. Es más, a mi hermana, ¿verdad?, modista, ¿a quién más? Bueno, a todas mis hermanas que en algún momento me han servido, mis hermanas, a mi hermana Santa, antes que termine el año me gusta cancelar. A mí me gusta ir con deuda el siguiente año. Es más, ni me gustan las deudas. Si a veces no cancelo es porque no hay el tiempo. ¿Ya cuándo nos pasa eso? Como no hay el tiempo para pagar, le debemos a todos los tienderos, a todos los comerciantes de la isla tributaria. No puede ser así, diga, eso es mal testimonio. Entonces, como ya no tienes para pagarle a esta tienda, te vas a la otra. Y como no pagas a esa tienda, te vas a la otra. ¿Y qué sucede? Que cuando va, ¿verdad?, esa piedra viva, a hacerle la invitación para que venga a la iglesia, dice, a esa iglesia yo no voy, porque ahí se congregan todos los tramposos. Que yo no escuché eso. Que ningún acreedor me venga a decir que usted está debiendo, porque yo les hago pagar. Y ya me ha tocado eso. Cuando me han dicho, pastora, una ovejita suya me debe. ¿Y qué tiempo tiene que me debe? 8 meses, 1 año, venga para acá, mi hermanito. Usted no va a dar testimonio en la casa de Dios. Enseguida hablo con el pastor. Pastor, esta persona no puede participar hasta que no haya pagado. Porque aquí tú no vas a inyectar o a fluir o a dar que otro reciba deuda. Entonces a pagar, mis amados hermanos. Y lo segundo que hago es que le hago pagar. Así sea de dólar en dólar. Dependiendo de lo que dé. Ay, pastor, yo debo $100. Como usted dice de dólar en dólar, ¿cuándo vas a terminar? No, que tienes que pagar. Diga, eso es mal testimonio. Sí, mis amados hermanos. Porque muchos no quieren venir a Cristo porque creen que los hermanitos son tramposos, les gusta vivir de otro. De ninguna manera. Su pastora, siendo pastora y que está pastoreándolos a ustedes, ella trabaja. Así que trabajar no es malo. Me voy a hacer hermanito porque ya quiero vivir de la renta. Dios bendiga, acumular la renta y quieren vivir de renta. Los hermanitos somos trabajadores. Dios escogió a gente ocupada. Porque a uno de los ocupados les no trabaja. Y lo último que vamos a ver de la piedra de tropiezo. Sirve para que otros tropiecen. ¿Sí? La piedra de tropiezo, si vas dormido o vas entretenido, te vas a tropezar. A ver cómo te. ¿Cuántos han visto, verdad? Abren los brazos para ver que es la estabilidad. Ver a quién agarra y sostenerse. Y otros que sí se tropiezan. ¿Qué les sucede cuando se levantan? La boca. ¿Qué pasó? Se hirieron. O la frente, o quedaron soñados allí. Por ejemplo, mira, para eso sirve la piedra de tropiezo, para que otros tropiecen. Es que tú y yo, nuestra vida no es para que otros tropiecen, es para que salgan del tropiezo. Primera de Pedro 2:8, es el último versículo, si no me equivoco. Amén.
caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Cuántos están sirviendo de piedra de tropiezo para que otro tropiece? Y tropiezan con la palabra. ¿Por qué? Porque son desobedientes. No se quieren apegar a la palabra. Y aquí están los falsos maestros. Ellos hacen que otro tropiece. Mira, los falsos pastores, los falsos maestros, los asalariados, hacen que otros tropiecen. Les enseñan el evangelio cómodo. Amada iglesia del Señor, no es que a mí no me duela cuando alguien se va de la iglesia, no, a mí no es que no me duela, porque tenemos sentimientos, amén, y porque Dios me puso a pastorear y a cuidar del rebaño. Pero lo que yo he entendido es que cuando alguien se va es porque Dios lo sacó, porque a las piedras de tropiezo Dios las saca con su palabra. Y alguien me podría decir, ¿verdad? Pero primeramente Dios me dijo a mí, a través de un sueño, en esta semana, que muchos se iban a ir. Mire, muchos se van a ir por la palabra. Y ¿qué esa pastora? ¿Qué me lo decir? No te voy a decir, no te interesa. Interésate por tu propia vida. Afírmate en Dios. Pero el Señor me decía que muchos se iban a ir por la palabra. Y también hubo otra persona que me dijo, pastora, muchos se van a ir. Y hubo un comentario en el cual dijeron que la iglesia del punto va a caer. Eso diga, esos son hechiceros. Sí, porque los hechiceros, los que hacen brujería, están deseando el mal contra atacar a otra persona. Pero esta iglesia no va a caer porque estamos fundamentados en la roca que es Cristo. Consistente, estable, es una piedra dura, y en esa piedra dura hemos sido edificados nosotros. Amén. Entonces, ¿quiénes son los que se van a ir? Las piedras muertas o las piedras de tropiezo. Miren, mis amados hermanos, y eso a mí no me asusta, porque algo que yo veo por la palabra del Señor, que muchos, para que no se vayan, no predican o no les enseñan en contra del pecado, o no les enseñan a vivir la palabra. Y yo prefiero irme con 2 o 3 y presentarme y decirle, Señor, aquí está lo que me diste. Lo supe cuidar, le supe enseñar, le supe a enseñar a que vivan conforme a tu palabra. Estos fueron ejemplos mientras estuvieron en la tierra. Estos se mantuvieron vivos mientras estuvieron en la tierra. Y como dijo Jesucristo, solo se perdió el hijo de perdición. Miren, mis amados hermanos. Entonces, ¿verdad? Sirven de tropiezo para que otros caigan. ¿Cuáles son estos? También los que hablan de los pastores. ¿Cuántos están hablando mal de los pastores? Uy, ¿por qué nos trajeron aquí los pastores? Están haciendo falta la visión de Dios. ¿Por qué no hiciste lo que yo hice? Hicimos la actividad santa del Señor, amén. Y cuando comenzó el mundo, a hacerlo del mundo, me aparté. Allá donde yo estaba, por la cabañita, no estamos en Pozo por aquí. ¿Se escuchaba? ¿Verdad que no? No le puso atención, porque sus oídos estaban comunicados con quién, con Dios. Entonces nos apartamos, estábamos allá. ¿Por qué más estaba? Con la familia de Génesis, amén. Estamos por allá. No nos fuimos sentados ni a mover el cuerpito, ni el piecito, ni a abrir nuestra boca, no, de ninguna manera. Estábamos retirados con Papito Dios. Ah, no, pero verdad, los que querían ser tentados estaban en medio. Y poniendo atención a lo mínimo que estaba pasando. Y lo peor, volvieron a 3 comadres, ¿verdad? Las más chismosas. Porque yo digo algo, no hay una lengua chismosa si no hubiera
tuviera un oído ocioso. Sí. Si no hay un oído ocioso, no va a haber lengua chismosa. No es que el oído ocioso le encanta escuchar. ¿Cuánto más se habla de la pastora? Se habla del pastor. Pastor, es que yo escucho porque yo oro mucho por usted. Mejor orar por lo que el Espíritu Santo te guíe, orar por mí, y no por lo que otros te digan. Mira, entonces está sirviendo de tropiezo. Uy, le falta visión a los pastores. Es que, mira, no sé, pero los pastores no quieren que en carnaval nos movamos de la iglesia. ¿Cuándo están pensando hacer tour para carnaval? Y si no quieren irse en tour, aunque sea en una reunión familiar. Pastores, que una vez al año mi mamá me saca. Una vez al año mi esposo me saca. Una vez al año yo voy a visitar a mi familia. No, te quedas en la iglesia. Que tú eres piedra viva. Las piedras muertas van tras el mundo. Porque el mundo está muerto en su delito y en sus pecados. ¿Cuánto les gusta hablar de los hermanos? Si tú sigues hablando de los hermanos, tú eres una piedra de tropiezo. Mira un ejemplo. Yo tengo una idea de Samuel. ¿Y qué es lo que yo veo de Samuel? ¿Qué es lo que yo pienso de Samuel? Que es un joven que se está esforzando por buscar de Dios. Un joven que busca ensayar lo que quiere, entonar bien las alabanzas para que el ejemplo que poniendo, pero que se decir. Ah, pero viene, regalan una lengua vaga y se pueden conversar. Samuel es ese santito de la pastora. Pero si lo conocieran cuando no están los pastores presentes, diga, tiene tropiezo. Entonces va con ese comentario y cuál es la idea que ya vamos a tener. Uy, Samuel, qué fingidor Samuel. O sea, cambiamos el pensamiento que tenemos. ¿Por qué? Porque hubo una lengua y de tropiezo. El oído es el ocioso, el que escucha. La lengua, ¿verdad? Me parece. Como la lengua no tiene hueso, se mueve nomás sin ningún temor. Bien, mis amados hermanos. ¿Dan mala referencia de quiénes? De los hermanos. Romanos 14, perdón. Con esta cita terminamos. Romanos 14. Imagínense que hoy en aquella vigilia y mañana en la vigilia completa. Romanos 14. Amén. Estamos allí. Versículo 12 y versículo 13. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decir, no poner tropiezo o ocasión de hacer caer al hermano. ¿Cuándo vamos a decir eso? Ya no voy
tener vida. Y no solo eso, vienes a ser esa piedra viva a la cual vas a poder llevar la salvación también a tu casa. Entonces, me dijeron que había un amiguito, ¿verdad? El jovencito ya tiene a Cristo en su corazón, ya entregó a Cristo, todavía no. ¿Ya se entregó? ¿Usted, mi hermano caballero, usted ya se entregó a Cristo o quiere hacerlo hoy la oración? ¿No se entregó a Cristo? No. ¿Y desea hoy ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Desea venir a Cristo y decirle, Señor, entra a mi corazón, yo ya no te voy a rechazar? ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres tener esa certeza, esa seguridad que ahora tienes un hijo de Dios? Ya todos vamos a decir, yo soy un hijo de Dios porque tengo a Cristo en mi corazón. ¿Deseas hacerlo? ¿Qué me dice mi hermano, mi hijo? Todavía no. ¿Qué me dice el jovencito que está aquí al lado? ¿Deseas tener a Cristo en tu corazón? Como tu amiguito que está al lado, está buscando de Cristo, yo también voy a hacerlo. No está preparado. Escúchame. El ser humano nunca está preparado para buscar a Cristo. Para pecar y para vivir en el mundo sí se prepara. Porque si no está preparado, ya aprende. Pero cuando tú